al juez. Voy a dar el uso de la voz al juez Gerardo Rodríguez Vega, a quien pues se le estima, le tenemos una gran estima, es docente en nuestra institución en Liceo Académico MX. Le voy a dar ya el uso de la voz, si me lo permiten, solo vamos a dejar, porque recuerden que esta videograbación, esta clase se va al canal de YouTube de Liceo Académico. Hoy, siendo justamente las 7:12 de la noche, de este día 14 de abril de 2025. Para quienes gusten ingresar a plataforma Zoom, ahí está el ID de reunión. Escucharemos un tema importante, apasionante y sobre todo, pues debo decirlo por un profesional excelso que es el juez Gerardo Rodríguez Vega. Vamos a escucharlo en control preventivo provisional. Por favor, prestemos atención y compartan la liga con quien ustedes quieran. Es importantísima, de suma relevancia esta plática al que hemos invitado al juez y el juez ha accedido gratuitamente a compartirnos su conocimiento. Su señoría, muchísimas gracias. Yo ya le dejo el uso de la voz a usted en Liceo Académico para que todos lo puedan oír. Gracias, su señoría. Muchas gracias, maestro, por la invitación, como siempre. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en el Liceo Académico. Pues sí, de hecho, en lo personal considero muy relevante este tema, porque tiene que ver con la actuación del primer respondiente, con las hipótesis de flagrancia que establece el artículo 16 constitucional y principalmente con el criterio de la primera sala en el sentido de los parámetros que deben seguir los agentes de la policía para que al momento de que realicen un control sobre una persona, un acto de molestia, porque es un acto de molestia, este se ajuste a esos parámetros constitucionales y si de ese acto de molestia se deriva una detención en flagrancia, que ésta sea considerada legal y calificada de constitucional por un juez de control. Voy a compartir pantalla, si me lo permite, maestro. Adelante, su señoría, sí tiene con los controles para poderlo hacer. Repito, por aquí. Ahí se ve, no. No, aún no. Demos un segundito en lo que se está. Mientras tanto, encendamos nuestras cámaras. Ahí se ve, maestro. Ya se ve, su señoría, adelante. Bien, antes de iniciar, me gustaría, bueno, les voy a dar el número de registro de una tesis aislada, que es de la primera sala, que es la materia de esta clase, porque al final de la clase, antes de las preguntas, eh, voy a darle lectura íntegra. Primero voy a dar una explicación práctica, pero me gustaría que los que puedan ahí en algún dispositivo acceder a ella, pues me puedan seguir al final de la exposición. Es el número de registro 2010-961, 2010-961 de la primera sala. Es una tesis aislada, materia constitucional penal, y el rubro es control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. Los que puedan acceder a ella en algún dispositivo, ahí vamos a tener le vamos a dar mejor seguimiento para el resto de la clase. Bien, este tema lo vimos en una de las clases previas del diplomado que concluyó el mes pasado.
pero esta clase precisamente la ofrecí y el maestro tuvo bien autorizarlo porque fue parte de una, como un tercio de una clase, fue uno de los temas en una de las clases y yo considero, y ustedes se van a dar cuenta durante el desarrollo de esta clase, que es un tema que debemos dominar. Es un tema que debemos dominar y tiene muchas aristas, tiene muchas circunstancias que debemos entender claramente para efecto de poder dominar este tema y tener la utilidad adecuada. Para poder nosotros llegar a esa materia de lo que es el control preventivo provisional, tenemos que entender que es un hecho con apariencia de delito. También lo hemos visto como parte de materias del diplomado, pero aquí vamos a darle la connotación adecuada respecto a cómo incide esto en ese control preventivo provisional. El hecho con apariencia de delito, de acuerdo a lo que gramaticalmente se puede leer, pues es una conducta, esta conducta puede ser de acción o de omisión, que cualquier persona puede considerar que pudiera tratarse de un delito. Esta figura tiene su fundamento en el artículo 16 constitucional, porque ahorita lo vamos a ver, ahí dice que cualquier persona puede detener a otra en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después. Eso significa que la persona que está facultada de acuerdo a ese dispositivo constitucional para detener a otra es cualquier persona. Eso significa que la preparación académica, los conocimientos de esa persona son irrelevantes. No importa si no sabe cómo se llama esa conducta típica, si encuentra un tipo penal, en qué artículo se encuentra, no. El simple hecho de percibir algo que parece ser un delito faculta a cualquier persona, de acuerdo a este dispositivo, a detener a alguien, porque está ante un hecho que parece ser un delito. Gramaticalmente a eso se refiere, el fundamento es el artículo 16 constitucional, en el párrafo quinto, pero algo muy importante que quiero que quede claro en este caso es cuál es la importancia del hecho con apariencia de delito como figura jurídica. El hecho con apariencia de delito como figura jurídica es un instrumento de protección precisamente para esa persona, cualquier persona que en algún momento dado realizó una detención en flagrancia, una detención ciudadana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este dispositivo constitucional, no está obligado a saber si eso que está viendo es un tipo penal, qué artículo es, ni tener conocimientos jurídicos. Con el simple hecho de percibir algo que consideró que es un delito, realiza la detención, lo pone a disposición inmediatamente, como ahorita vamos a ver el dispositivo de la autoridad civil más cercana, la policía a la que va a llamar, y esta a su vez inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si cuando esa persona llega ante el agente del Ministerio Público, la persona detenida, y resulta que no se actualiza un tipo penal? Entonces, esa persona que realizó esa detención, pues como realizó una detención de un hecho con apariencia de delito, como figura jurídica, inhibe que sea sujeta de imputársele alguna privación ilegal de la libertad, no solamente a cualquier persona, sino incluso a policías. Yo pongo un ejemplo que es más adecuado para la policía, considerando que van circulando en una patrulla, ven a una persona que le entrega una bolsita con polvo blanco a otra, la otra le devuelve un billete de cualquier denominación, parece para ellos que están ante un narcomenudeo, realizan la detención de que alcancen después de que corren y lo ponen a disposición con dos bolsitas que contienen polvo blanco que tiene características de un estupefaciente. El agente del Ministerio Público ordena una prueba química y el químico dice que es bicarbonato de sodio. También vamos a ver el hecho con apariencia de delito como el primer estándar en el sistema penal acusatorio. Cuando el perito químico dice que no es un estupefaciente, pues esa persona se ordena su libertad inmediatamente, porque no rebasó ese estándar de hecho con apariencia de delito. ¿Y qué pasa con quien lo detuvo? Pues realizó un acto de autoridad, en el caso concreto, detuvo a alguien, lo puso a disposición, porque no está obligado ni a traer reactivos, no es un perito,
estuvo precisamente ante la presencia de un hecho con apariencia de delito y eso motivó que decidiera detener a una persona y ponerla a disposición. Si el análisis químico que ordena el agente del Ministerio Público de ese análisis resulta que se trata de un estupefaciente, de clorhidrato de cocaína, entonces se rebasa el estándar de hecho con apariencia de delito y nos encontramos ante un hecho que la ley señala como delito, porque esa investigación primaria inmediata del agente del Ministerio Público le permitió acreditar por una prueba química, por una prueba pericial, por una prueba científica, que sí era un estupefaciente el que intercambiaron por dinero. Entonces ya no es un hecho con apariencia de delito, ya se encuentra la gente del Ministerio Público ante un hecho que la ley señala como delito, que es el segundo estándar, que en este caso sería el narcomenudeo. Y ya como órgano técnico jurídico y ante una puesta a disposición formal, pues él sí tiene que establecer cuál es la conducta, dónde se encuentra el dispositivo que sanciona esa conducta y en su momento determinar el ejercicio de la acción penal. Pero esta es la relevancia del hecho con apariencia de delito como figura jurídica. Protege a una persona que detuvo a otra porque le pareció que estaba ante un hecho con apariencia de delito, o a policías que detuvieron a alguien porque se encontraban también ante un hecho con apariencia de delito, siempre y cuando la conclusión de este acto sea la puesta a disposición. La premisa siempre va a ser la legalidad. Entonces, si la conclusión de esa visualización, de esa percepción de un hecho que parece un delito es la puesta a disposición y se ordena la libertad porque no se actualiza un hecho que la ley señala como delito, no implica que no tiene ningún problema cualquier persona que haya realizado esta detención o incluso policías. Entonces, tenemos que entender esta figura para dar paso al control preventivo provisional, porque la utilidad de ese control es precisamente cuando se materializa una detención en flagrancia. Como les comentaba ahorita, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que cualquier persona, dispone que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esta porción normativa establece las dos figuras, establece las hipótesis de flagrancia y también establece esa figura del hecho con apariencia de delito, porque faculta a cualquier persona para realizar una detención. Dice, poniéndolo inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora, ese es otro requisito constitucional, otra exigencia, sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Dice que existirá un registro inmediato de la detención. Aquí podemos darnos cuenta con el texto constitucional que se establece esa figura con apariencia de delito, porque dice que cualquier persona puede detener a otro. Estas hipótesis de flagrancia resultan indispensables para poder pasar al criterio del que les estoy hablando y que es la materia de esta audiencia que tiene que ver con el control preventivo provisional. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales detalla esas hipótesis de flagrancia, toda vez que, como lo vimos hace un momento, el artículo 16 constitucional establece la hipótesis de flagrancia pura cuando se detiene a alguien en el momento de estar cometiendo el delito, pero después dice solamente o inmediatamente después. La ley secundaria, la ley adjetiva, establece qué es el inmediatamente después. Ya el artículo 146 recoge esa disposición constitucional y detalla qué es el inmediatamente después. La primera hipótesis de flagrancia, la que está también claramente establecida en el artículo 16 constitucional, dice que es cuando la persona es detenida, que es la fracción primera del artículo 146, en el momento de estar cometiendo un delito. Y la fracción segunda dice, inmediatamente después de cometerla, es detenida en virtud de qué. Y estas son las hipótesis de flagrancia cuando es inmediatamente después.
El inciso A de la fracción segunda dice, porque es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Desde aquí quiero enfocar de manera muy puntual a cómo se ocupa o dónde está la utilidad de ese criterio del control preventivo provisional. En estas hipótesis de flagrancia se está percibiendo la conducta que parece ser un delito, pero que es visible, que es evidente. Yo estoy viendo en ese momento que está sucediendo, alguien está desplegando una conducta y está materializando un hecho que parece ser un delito. Porque esta inciso A de la fracción segunda dice, es sorprendida cometiendo el delito. O sea que se está percibiendo directamente y con todos los sentidos la realización del delito o de lo que es un hecho con apariencia de delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Esta hipótesis de flagrancia requiere que quien realice esa detención, como dice el dispositivo, haya visualizado la conducta. Pero cuando intenta intervenir, bueno, la persona se retira del lugar, huye, intenta no ser detenido y se materializa una persecución eh, constante, ininterrumpida. Y lo más importante de esta porción normativa es que la hipótesis de flagrancia es cuando se está viendo la realización del delito, cuando es evidente la realización o del hecho con la apariencia del delito. La segunda hipótesis, el inciso B también del artículo 146, dispone cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido. Ese es uno de los supuestos. Cuando es señalada por la víctima u ofendido. Resulta que para que se materialice ese señalamiento, pues también el delito fue percibido de manera evidente. Y ahorita van a entender por qué hago hincapié en esta circunstancia. En la primera, en el inciso A, dice, es sorprendida cometiendo el delito. O sea, es la percepción directa, evidente, de la conducta que tiene apariencia de delito. En la segunda dice, cuando la persona, en el inciso B, sea señalada por la víctima o ofendido. También, si la víctima o ofendido, que ya llamó al 911, ya dio características de la persona que lo robó, lo asaltó, cualquiera que sea, lo lesionó, la conducta que está denunciando o el hecho que está denunciando, pues ella percibió por sus propios sentidos el hecho también de manera evidente, de hecho resintió, fue víctima de las consecuencias de ese hecho y es quien va a señalar a la persona que sea detenida. Ya de aquí entramos en esa utilidad que tiene este criterio, porque para efecto de realizar una investigación inmediata, porque hay un señalamiento, ahorita vamos a ver qué es la sospecha razonable objetiva, y para poder decirle a la víctima, esta es la persona que usted está señalando, tenemos que hacer una búsqueda considerando las características de la denuncia de esa persona y ya eso va a generar actos de molestia a cualquier persona que coincida con esas características. Desde aquí, la primera sala ya está considerando esa situación de un hecho, de cuestiones fácticas, de hechos que suceden en la realidad, para establecer parámetros a la policía que acude a estos llamados. Bien, dice algún testigo presencial de los hechos, también es otro supuesto de esta hipótesis de flagrancia del inciso B del artículo 146. También es claro, dice algún testigo presencial de los hechos. Insisto en que se trata de la percepción del delito evidente, de la percepción a simple vista o del hecho con apariencia de delito. La percepción de esa conducta y de ese hecho es evidente. Dice, o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, igual, se intervino con ella, bueno, pues incluso fue parte de la comisión del hecho, pues también lo percibió con sus sentidos. Es algo que está a la vista. Y cuando tengan su poder instrumentos, sujetos, productos del delito, perdón, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Aquí está esta porción también que habla de que se cuente con información o indicios
que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Hay muchas situaciones en la vida real, en la práctica, en las que cuando llegan al lugar, pues la víctima está muerta, está inconsciente, la víctima ya no está en el lugar, no hay quien haga un señalamiento propiamente de la persona que intervino, pero pues hay indicios ahí razonables. Hay una persona que está ahí en la madrugada y es la única persona que no es una autoridad. A lo mejor tiene manchas de sangre en su playera, nadie lo está señalando, no se actualiza ni el señalamiento de la víctima, ni el señalamiento de un testigo, ni el señalamiento de que participó con él, pero hay indicios razonables que permitan suponer que intervino en el mismo. Bien, estas hipótesis de flagrancia del artículo 16 constitucional y el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales es la primera exigencia para calificar la legalidad de la detención de una persona detenida que es puesta a disposición del juez de control. Para considerar constitucional esa detención, a rajatabla se tiene que actualizar una hipótesis de flagrancia. ¿Qué pasa? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando es la hipótesis de flagrancia pura, cuando se te percibió y se detuvo a alguien en el momento mismo de estar cometiendo un hecho con apariencia de delito o de estar desplegando una conducta que parecía ser un delito. Una conducta eh, lleva como consecuencia un hecho. La conducta con apariencia de delito es una conducta que también por acción o omisión puede ser considerada como un delito, que tiene un sustento típico en la legislación. Las dos maneras en que sucede esto es cuando lo acabamos de ver ahorita en las hipótesis de flagrancia, esa conducta es evidente y es apreciable de forma directa. Esto ya está, y lo vamos a ver más adelante, está en el criterio de esa manera, establecido de esa manera. En la conducta que se aprecia directamente con los sentidos, que es evidente y que incluso precisamente genera la intervención, ya sea de cualquier persona que lo está percibiendo o de un policía que va pasando por lugar o que es llamado para que acuda a una denuncia de un hecho que está sucediendo. Y por eso hice hincapié en que esas hipótesis de flagrancia requieren, hasta el inciso A de la fracción segunda, que se haya percibido de esa manera, de manera evidente y apreciable, de forma directa. ¿Qué pasa? Y aquí es donde esto ya nos enfoca adecuadamente al control preventivo provisional, cuando ese delito no es evidente, cuando estamos ante alguien que está ocultando la realización de un delito, alguien que trae una pistola, no se ha denunciado ningún hecho, pero trae una pistola, trae droga en las ropas. Entonces, ¿cómo es eso que está protegido por la expectativa de privacidad, que lo vamos a ver ahorita también, porque resulta que para poder efectuar esos actos de molestia debemos tener y dominar esta figura del hecho con apariencia de delito y del control preventivo provisional, porque la Constitución protege la expectativa de privacidad de las personas, de todas las personas, protege todo lo que está en el interior de mi vehículo que no está a la vista, la caja de guantes, la cajuela del vehículo, lo que está en el motor, bajo el cofre del motor, lo que traigo en mis bolsas, lo que traigo en mi bolsa trasera, lo que traigo en mi mochila. Esa expectativa de privacidad que protege a cada uno de los ciudadanos es la que este dispositivo, esta tesis de la primera sala se generó para efecto de poder invadir esa expectativa de privacidad, pero que se considere constitucional. ¿Por qué? Porque ahora estamos ante la comisión de un delito que no se ve. Ahí es donde es la aplicación de este criterio y los supuestos y las exigencias de la primera sala para los policías, los parámetros que establece, protegen también a la ciudadanía para efecto de que esta revisión que se puede llevar a cabo, ahorita vamos a ver en qué circunstancias, pues no sea producto
apreciaciones subjetivas de los policías, que la apariencia de las personas, la apariencia del vehículo que traen, los tatuajes porque viene solo en carretera, no sean suficientes para justificar, invadir esa expectativa de privacidad. Estos parámetros permiten justificar esa invasión a la expectativa de privacidad. En el segundo nivel de contacto que vamos a ver más adelante, permiten la revisión corporal de las personas, de sus mochilas, del interior de los vehículos, pero con esas exigencias, con esos parámetros que son de la primera sala. Esto es para estar en condiciones de rebasar o de invadir esa expectativa de privacidad porque se actualizan estos parámetros. Que no sea una situación arbitraria, que no sea una situación subjetiva por parte de los agentes de autoridad que en algún momento dado llevan a cabo revisiones y que no tienen una justificación adecuada. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que este criterio es para el delito que se está cometiendo, pero no se ve. Como el policía, o incluso, bueno, pues mucho menos el ciudadano, estos son parámetros para la policía. No tiene visión de rayos X, no tiene una bolita mágica, no puede adivinar que la persona que está ahí porta un arma de fuego, trae droga entre sus ropas. Entonces está cometiendo un delito, pero no es apreciable de manera directa, pero lo protege como a cualquiera de nosotros esa expectativa de privacidad. ¿Cómo podemos rebasar esa expectativa de privacidad para poder verificar si se está ante la comisión de un delito o se está ocultando la realización de un delito? Bien, les decía en un principio que si pueden, si accedieron ahí en algún dispositivo a la tesis con el número de extra que les di, le vamos dando seguimiento ahorita. Esta tesis de la primera sala establece parámetros a seguir para los elementos aprensores para que la detención en flagrancia tenga validez. El propósito de estos controles es evitar la comisión de algún delito, estamos hablando de eso, de que se trata de un delito que no es evidente, de estar ocultando la realización de un delito. Y bueno, el primer propósito de un agente aprensor que tiene que ajustarse a estos parámetros, pues es evitar la comisión precisamente de algún delito. Segundo, salvaguardar la integridad o la vida de los agentes policíacos. En esa misma intervención, considerando que lo que esté ocultando quien va a ser controlado, pues puede ser un arma de fuego, ponga en riesgo la vida o la integridad física de los policías. Bueno, por eso es que estos parámetros y la primera sala misma permite, con determinadas circunstancias, que se rebase o se invada esa expectativa de privacidad, porque si se trata de un arma, pues la vida de los agentes aprensores está en riesgo. El tercero de los propósitos es corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados. Corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados. Hay un llamado al 911, se está denunciando un robo, se está denunciando una violación, se está denunciando un homicidio, un feminicidio, lesiones que alguien está percibiendo y hace ese llamado. Y los agentes que se convierten, o mejor dicho, que acuden y se va a convertir en primer respondiente quien llegue primero de las diversas corporaciones, reciben información de características de quien realizó este hecho que está siendo denunciado. Está siendo denunciado un delito y ese llamado por parte de la víctima, cualquiera que sea el delito, pues incluye características de quien lo cometió, de una o de dos personas, características físicas, características de la ropa que vistan, características del vehículo en el que huyeron o en el que están huyendo en ese momento. Y estos parámetros son eficaces y nos exige la primera sala para no realizar esa revisión, esa búsqueda de esas personas o de ese vehículo de manera arbitraria y que no sean tampoco producto de la apreciación subjetiva
de la gente de autoridad que acude a ese llamado. Por eso dice corroborar la identidad de alguna persona con base en delitos previamente denunciados. ¿Cómo se justifica esa intervención? ¿Cómo se justifica ese control? ¿Cómo se justifica esa invasión a esa expectativa de privacidad? Dice este criterio que es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito. Por eso inicié haciendo la comparación de cómo las hipótesis de flagrancia establecidas tanto en el artículo 16 constitucional como en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales hablan de una hipótesis donde la realización del delito es evidente, la percepción del delito es evidente. Con los sentidos nos damos cuenta que está sucediendo y parece ser un delito, intervenimos. Pero, ¿qué pasa cuando este delito no se ve? ¿Cómo se actualiza la sospecha razonada objetiva de que tengo a la vista a alguien que está ocultando la realización de un delito? Si siendo policía, pues ni tengo vista de Superman de rayos X, ni tengo una varita mágica. Entonces, ¿cómo puedo yo considerar o sospechar objetivamente y razonadamente que se está ocultando la realización de un delito? Dice sospecha razonada objetiva. Hay dos maneras en que se actualiza la sospecha razonada objetiva. La primera de ellas, la mencioné hace un momento, porque haya una denuncia informal o anónima. Puede ser una denuncia, sucede mucho en las denuncias, en los informes de la policía de que llamaron de una colonia determinada, que en una casa que está semiabandonada, llegan carros y se paran y alguien sale y les ofrece algo y se van, y es algo recurrente, etcétera. Bueno, ahí parece ser que lo que están denunciando es un narcomenudeo, pero esa denuncia informal o anónima, repito, incluye características de participantes, características de vehículos, características de personas que están siendo señaladas de la comisión de algún delito. No necesariamente tiene que ser la denuncia de una víctima que se identifica y dice, soy empleada del Oxxo tal, y acaban de robar el Oxxo, me amenazaron con una pistola, con un cuchillo, eran dos personas, traían determinada vestimenta, acaban de salir de aquí del lugar. Esas características se fueron en una motocicleta de tal color, los dos a bordo de la motocicleta huyeron con tal destino. Esa denuncia informal, esa sería una denuncia formal y no es anónima porque va a dar su nombre, pero podría serlo. Esas características que estaba mencionando la persona que hace ese llamado le dan información a los agentes que acuden al llamado precisamente para buscar, para ubicar, para localizar a quienes probablemente intervinieron en ese hecho. Eso significa o eso implica que en su trabajo, en su intervención, pues van a efectuar actos de molestia. ¿Por qué? Porque ellos no percibieron el delito de manera directa. Ellos están realizando una búsqueda con información de un delito previamente denunciado ante una autoridad. Entonces, estos parámetros de la primera sala permiten que si hablan de dos personas, el pantalón de mezclilla, playera negra, de aproximadamente 18 a 25 años, uno trae muchos tatuajes, se fueron en una motocicleta color roja con destino a tal lugar. Esos policías que acuden al llamado están facultados para detener cualquier motocicleta, incluso no tiene que ser roja, si trae a dos personas arriba, si es roja y no trae a dos personas arriba, pueden haber bajado a una de las personas. Eh, si se quitó la camiseta y trae trabajo, puede traer una camiseta diversa. Además de eso, no siempre se informa adecuadamente las características precisas de quien intervino, pero están facultados para cualquier motocicleta con una o dos personas de ese color en dirección al lugar que mencionó la víctima, poder detenerlas, poder efectuar ese acto de molestia de interrumpir su libre tránsito con los propósitos que vimos
anteriormente. En este caso, evitar la comisión de algún delito como ya se cometió, salvaguardar la integridad de la vida de los agentes policíacos, pues no se sabe si esa persona o si en el llamado dice que trae un cuchillo, que trae un arma, hay un riesgo latente ahí. Y el tercero, corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados. Esta es una de las maneras en que se actualiza la sospecha razonada objetiva. ¿Por qué es una sospecha? Porque yo tengo la vista de una motocicleta, es roja y trae a dos personas, pero podrían no ser esa motocicleta, podrían no ser esas personas. Sospecho que es porque hay una coincidencia de las características o de algunas de las características. Es razonada porque para que yo detenga esa motocicleta, tiene que haber características en particular que coinciden con las del llamado. ¿Y por qué es objetiva? Porque esa información no nació en la cabeza de los policías. No salió de adentro del cerebro de los policías, es una información externa de una persona que sufrió un hecho que la ley o con apariencia de delito y que denunció un hecho con apariencia de delito. Y esa persona vio a las personas que cometieron el hecho y está proporcionando esas características. Entonces la información con que cuentan los policías es objetiva porque es una información externa. Ellos no la van a adecuar, ellos tienen precisamente que atenerse a estos parámetros, pero esa es una de las maneras en que se actualiza la sospecha razonada objetiva. Si iban a bordo de una camioneta Chevrolet Traverse color blanco, vidrios polarizados, doble quemacoco, dos personas, todas las Chevrolet Traverse, incluso no blancas, cremas, perlas, gris claro, por supuesto que pueden los agentes de la policía realizar un control provisional, un control preventivo sobre unidades similares a esa. ¿Por qué? Porque se actualiza la sospecha razonada objetiva. ¿Por qué se actualiza? Pues porque hay coincidencias con las características y porque es información externa, es información de delitos previamente denunciados ante la autoridad. Entonces, esa es una de las maneras en las que se actualiza la sospecha razonada objetiva. Pero ¿qué pasa cuando no hay una denuncia de hechos? De hecho, aquí es donde se materializa con mayor fuerza este criterio, porque aquí no cuentan con información los policías, pero también protege como este criterio, esa expectativa de privacidad y protege de actos de molestia a los ciudadanos para que no cualquier policía, por una apreciación subjetiva, pues llegue y los revise, los intervenga, los controle, los entreviste. Dice, la segunda manera en que se actualiza la sospecha razonada objetiva, dice, porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente permitan considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aquí está la magia de este criterio, de esta tesis. Aquí está la magia y lo que tenemos por lo que tenemos que estudiar bien este criterio. Esta clase no alcanza, yo estoy dando las bases y yo les pido que lo analicen bien, impriman ese criterio, compárenlo con hechos concretos. La mayoría son operadores de audiencias en las que han participado o de hechos en los que han intervenido, ya sea como defensores o como asesores jurídicos. Porque el sujeto exterioriza acciones que objetivamente permitan considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. ¿Qué tipo de acciones pueden ser estas en la práctica, en la vida real? Un comportamiento inusual. ¿Qué es un comportamiento inusual? Si nosotros, y aquí les digo, aquí está el núcleo duro de esta materia. ¿Por qué? Porque como se lo dije al principio de la clase, estamos ahora tratando de ver un delito que no es evidente. Estamos tratando de descubrir la realización de un delito que está siendo ocultado porque lo está cometiendo. Entonces, ¿cómo puedo yo, si no tengo rayos X, si no tengo una bolita mágica, considerar que estoy ante una persona que pretende ocultar la realización de un delito? Y estos son los parámetros, porque esa persona exterioriza un comportamiento inusual. ¿Qué es un comportamiento inusual? A ver, bueno, al principio de este sistema penal acusatorio, cuando estaba un poquito menos maduro, parecía algo demasiado complicado, muy exigente ese comportamiento inusual. Cuando, por ejemplo,
circular a exceso de velocidad es un comportamiento inusual, porque lo usual es que respeten los límites de velocidad. Circular en un vehículo no respetando señalamientos de tránsito, los altos, a exceso de velocidad en la colonia frente a las escuelas, es un comportamiento inusual, es una conducta inusual. Si ustedes ven, si vemos a una persona en su motocicleta afuera de un Oxxo, fumándose un cigarro, no está comprando nada en el Oxxo, no está comprando gasolina porque hay una gasolinera ahí, pero son las 3 de la tarde, por supuesto que puede estar ahí. La diferencia es que puede estar esperando a cualquiera, a su novia, a su hermano, a su esposa. Pero si esa misma persona la vemos a las 3 de la mañana, afuera de un Oxxo, afuera de una gasolinera, frente a una gasolinera, tomándose un cigarro, no está comprando nada en el Oxxo, está recargado en su motocicleta, por supuesto que esa es una conducta inusual, un comportamiento inusual. Porque lo usual a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, es que todo el mundo esté dormido. ¿Hay motivos para estar despiertos? Sí, pero ya es un comportamiento inusual, porque está frente a un Oxxo, en el patio del Oxxo, hay dinero ahí, hay una gasolinera, y vamos a ver qué está haciendo ahí, porque eso es inusual. Ahí se actualiza la sospecha razonada objetiva para el primer nivel de contacto. Ahorita vamos a ver cuáles son los niveles de contacto. Pero es importante entender qué es un comportamiento inusual. Ese primer nivel de contacto le permite a los policías eh, entrevistar, controlar. También quiero explicarles lo siguiente. Yo me topo como juez de control en la calificación de la legalidad de la detención con los informes policiales homologados, que es el dato de prueba, el único dato de prueba que se ocupa para calificar la legalidad de la detención, para ver si se considera constitucional, si reúne las exigencias y los parámetros constitucionales esa detención. Y hay un momento en el que el policía no sabe cómo se llama la persona a la que está entrevistando. ¿A qué me refiero? A que como ellos establecen un momento en particular de la detención, que es cuando le dicen que está formalmente detenido y cuando le hacen la lectura y explicación de derechos, o se supone que le hacen, este, momentos previos a eso, desde que acuden a un llamado o desde que perciben esa conducta inusual que les permite, de acuerdo a este parámetro, intervenir a esa persona, controlarla, entrevistarla, hacerle algunas preguntas. Todos esos momentos no hayan cómo ponerle en qué situación se encuentra la persona que están interviniendo. Dicen que lo aseguran porque están verificando algo. Y no, el término adecuado es que están siendo controlados. Se llama control. De toda esa actuación del policía que ya percibió o tiene información de delitos previamente denunciados y está interviniendo a una persona o a un vehículo con determinadas personas a bordo que coinciden con estas características, o pasó por la gasolinera y el Oxxo a las 3 de la mañana y vio a una persona fumando fuera del Oxxo sin comprar nada. Se está actualizando la sospecha razonada objetiva. Entonces, ese comportamiento inusual, esa sospecha razonada objetiva, le permite realizar el primer nivel de contacto. ¿Por qué? Porque lo dice el criterio de la primera sala. Conductas evasivas. ¿Qué son conductas evasivas? Vamos a tomar ese mismo ejemplo de las 3 de la mañana, que además de que está una persona ahí sin comprar nada, sin cargar gasolina, fumándose un cigarro, que resulta ya algo inusual. Y cuando la unidad que trae luces y trae los logotipos de la corporación se acerca, pues se sube a la motocicleta y se pretende ir. Esa es una conducta evasiva porque pues si está esperando a su esposa, que está ahí en la clínica, que está a media cuadra, si está esperando a su hermano, que va a salir de trabajar de la gasolinera, pues lo puede explicar y va a justificar qué hace ahí a esa hora, porque se va. El subirse a la moto y ya me voy, quiere decir que no tenía nada que hacer ahí y actualiza una conducta evasiva. Esa conducta evasiva, por supuesto que justifica, incrementa ese interés del policía
Pero les decía, todo eso que están considerando y que ya permitió que los policías realicen un control, se llama controlar a la persona. Así sea que lo sujeten, no lo han detenido todavía. Está realizando una conducta evasiva, pero no es de alto nivel como para ni siquiera revisarlo. Lo están controlando, se llama controlar, no se llama asegurar. Porque, y se lo digo porque el bagaje es importante y entender las figuras es muy importante y pues muchos de los que están ahorita aquí en la clase son operadores. Se llama controlar. Como el policía no sabe esos momentos previos al momento en que le dicen, te encuentras formalmente detenido, estos son tus derechos, le ponen que lo aseguraron. Y no, esa intervención generada por delitos previamente denunciados, por un comportamiento inusual, por una conducta evasiva. Si ya estamos hablando de que el de la moto se sube a la moto y quiere ir, ya le voy a atravesar, ya la policía le va a atravesar la camioneta y por supuesto que, permíteme, tal vez requiera algo de contacto físico, pero no está siendo detenido, porque a lo mejor lo que le dio fue miedo y sí está esperando a alguien y va a justificar que está haciendo allí. Y entonces, pues ellos, el policía se va a retirar, pero está siendo controlado. Todos esos momentos previos al momento en que formalizan la detención y hacen su lectura de derechos, la persona está siendo controlada. Si resulta que en esa conducta evasiva todavía se actualiza una conducta desafiante, ¿qué es una conducta desafiante? Conducta desafiante hacia la autoridad. No sabes con quién te metes, a mí no me puedes parar, la Constitución dice bla, 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 nadie puede ser molestado en sus personas, bienes, y yo voy a hacer que te corran, o voy a hacer que te levanten, porque no sabes quién soy yo. Todas esas conductas desafiantes justifican y actualizan la sospecha razonable objetiva. ¿Por qué? En el ejemplo concreto, si esa persona está esperando a su esposa, si está esperando a su hermano, pues no va a intentar irse, va a dejar que lleguen los policías. Ah, mire, a una cuadra mi hermano está trabajando, va a salir ahorita. Háblele si quiere o le hablo sin problema. Aquí está mi credencial, me llamo fulano de tal, me dedico a tal cosa, que son las palabras, las preguntas de ese control. La persona está siendo controlada, pero ya no va a haber una conducta evasiva. Estas conductas, comportamiento inusual, conducta evasiva, conducta desafiante, son las que le dan los rayos X a los policías. Que se actualicen estas conductas, por eso actualizan la sospecha razonable objetiva, ya le permite considerar al policía que están ante una persona que probablemente está ocultando la realización de un delito. Porque al contrario, census, si la persona se identifica, si la persona justifica, si dice yo estoy aquí por eso, aquí está mi hermano, aquí está el teléfono, llámenle, le llamo y se los paso, y los policías se retiran, entonces no hubo necesidad de revisar a la persona. De hecho, ya tienen que cesar con ese acto de molestia. Esa lupa, esos rayos X, esa bolita mágica, surgen de percibir estas conductas. El comportamiento inusual, la persona ahí a las 3 de la mañana en una moto, sin comprar nada, sin comprar gasolina. La conducta evasiva, llega a la patrulla y se sube a la moto porque ya se quiere ir. Y cuando lo sujetan, porque lo están controlando, no se ha materializado una detención. Les dicen, no, nosotros con quién te metes, yo te voy a mandar a levantar, y voy a hacer que te corran. Mi papá es el juez de control allá de Matamoros, y los va a correr a todos. Esas conductas desafiantes son las que permiten ya considerar que el policía tiene esos rayos X ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se generan esas conductas? Porque pudiera estar ante una persona que está ocultando la realización de un delito. Esas son las dos maneras en que se actualiza la sospecha razonada objetiva. Hay una denuncia informada o anónima. Todas las personas que coincidan, vehículos con las características de esa denuncia, que también puede ser una denuncia formal con características muy claras, pueden ser molestadas, pueden ser controladas, pueden detenerse su vehículo para realizar ese primer nivel de contacto, ahorita lo vamos a ver, o las conductas inusuales, evasivas, desafiantes.
Los niveles de control, considerando que ya pasamos ese momento en el que tenemos una denuncia previamente denunciada, y es importante aquí distinguir los dos supuestos, esos niveles de control en los dos supuestos, aterrizarlos como un ejemplo en los dos supuestos, en el que hay una denuncia previamente denunciada y en el que no la hay, pero el policía percibe conductas inusuales, evasivas y o desafiantes. Puede ser una, puede ser las dos, pueden ser las tres. Conforme avancemos en el análisis de este criterio, veremos que si se actualizan las tres y en un grado superior, ya se justifica la revisión. Pero bueno, vamos por partes. El control, los niveles de control, y por eso les digo, la persona está siendo controlada. Todos esos momentos previos, todas esas actuaciones de intervención, ese acto de molestia, son actos de control. Dice, niveles de control. Uno, preventivo en grado menor. Justifica limitar provisionalmente el tránsito de personas y o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada. En este grado de control, los agentes pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. Vamos a detenernos aquí. Estamos hablando, en este caso concreto, de la sospecha razonada objetiva cuando hay una información de delitos previamente denunciados. Dice, justifica limitar provisionalmente el tránsito de personas y o vehículos. ¿Por qué lo voy a limitar? Porque acaban de denunciar que asaltaron un Oxxo en tal colonia, en tales calles, y que van a bordo de una camioneta Chevrolet, otra vez, color blanca, color clara, color perla, dos personas del sexo masculino con determinadas vestimentas, de más o menos un rango de edad, porque es un dato de la víctima. Todas las camionetas Chevrolet Traverse de color blanco, perla, crema o color claro, está justificado que el agente de la policía lo detenga provisionalmente, limite provisionalmente el tránsito de ese vehículo para precisamente solicitar información a esas personas porque tiene un delito previamente denunciado. Cuando intervienen a esas personas, cuando abordan a las personas que ya lograron que se detuviera y empiezan a realizar este control con el conductor, puede ser también con el pasajero, suponiendo que sean dos personas. Desde ahí, los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de las personas cuando está abajo, cuando lo intervinieron caminando, o del interior de un vehículo cuando están controlando a personas que están a bordo de un vehículo. ¿Qué significa esto? Y volvemos al tema que es también del núcleo duro, que la expectativa de privacidad protege todas esas áreas de ese vehículo que están ocultas a la vista. La caja de guantes, algún compartimiento que esté en el descansabrazos, la cajuela, lo que está abajo de los asientos. Todo lo que está oculto a la vista está protegido por la expectativa de privacidad. Pero, y aquí resulta muy importante, que cuando ese policía está controlando, está realizando ese primer nivel de control, que es muy superficial, y ahorita lo vamos a ver, ese primer nivel de control no justifica la revisión de vehículos, ni de las bolsas de las personas, ni de las bolsas de su chamarra, ni de la mochila que traigan consigo, pero sí dice, se puede efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. ¿Qué pasa si ya tengo justificado ese control? Si se actualiza la sospecha razonada objetiva, porque hay coincidencia de características de un delito previamente denunciado con el vehículo que estoy controlando. Y cuando estoy controlando al conductor, o puede ser al pasajero o a ambos, yo veo desde afuera que hay una pistola ahí, un arma de fuego, cerquita de la palanca de velocidades o bolsitas con drogas desde afuera. Ahora estoy percibiendo la comisión del delito en flagrancia. Yo acudí por un llamado, la sospecha razonada objetiva se actualizó porque había coincidencias con ese vehículo y cuando yo realizo este control que
faculta al policía para realizar una revisión ocular superficial desde el exterior hacia el interior de algún vehículo. Si lo que está a la vista es algo que actualiza la comisión de un delito, ya voy a proceder a la detención, siempre y cuando esté a la vista desde el exterior de algún vehículo. Siempre y cuando esté a la vista, si es una persona que va caminando, vamos a ver el ejemplo ahorita, pues también de los agentes aprensores. Aquí volvemos al propósito de estos controles. Primero, evitar la comisión de algún delito. Segundo, salvaguardar la integridad o la vida de los agentes policíacos. Si el agente policíaco que está realizando el control en primer grado, en grado menor, es en grado menor, porque si de verdad, si como quiero hubiera un arma en ese vehículo, pero está en la caja de guantes, no la pueden revisar, porque no lo sabe el policía, porque ese control es el que podría derivar en la revisión del interior del vehículo. Pero si está a la vista, y aquí dice el segundo propósito, salvaguardar la integridad de la vida de los agentes policíacos, están ante la presencia de la comisión de un delito en flagrancia. Corroborar la identidad de una persona con base de información, eso fue lo que motivó ese acto de molestia, justificado porque se actualiza la sospecha razonada objetiva. Entonces, vamos a suponer que aquí en este caso, pues no hay ninguna droga a la vista, se los puse como ejemplo, porque como operadores, si están defendiendo a alguien del que se va a calificar de legal la detención, si ese informe policial homologado narra que los policías aprensores, al realizar un control, vieron desde afuera que había una pistola. ¿Qué es lo que ustedes van a analizar con lupa? ¿Qué es lo que ustedes van a ver en ese informe policial homologado? Fíjense bien. Ya el policía ya está controlando a las personas de ese vehículo. Pero, ¿cómo sabemos que hay un llamado de un delito previamente denunciado? ¿Cómo sabemos que no los detuvieron por cualquier cosa y les encontraron un arma o alguien les puso el dedo que tenían un arma? No se actualiza la sospecha razonada objetiva. Estos parámetros no se actualizan ahí, no están justificados. ¿Cómo se justifica adecuadamente? Pues es que esa información de delitos previamente denunciados tiene que estar en un registro en C4. Se realizó una llamada y la plataforma México inmediatamente le genera un folio a esa llamada. Y esa llamada tiene esas características que son las que va a considerar la policía para controlar, para investigar, para buscar, para localizar a quien cometió ese delito. Entonces, no es solamente la narrativa de los policías, debe tener un sustento esa narrativa. Para que los policías se encuentren ahí en las ventanillas del vehículo, controlando a las personas que están en el vehículo, tiene que haber un registro de esa llamada, porque en ese registro se va a acreditar que se realizó esa llamada, que sucedió un hecho con apariencia de delito y fue denunciado por tal o cual persona, y en la búsqueda de esas personas se justifica precisamente parar ese vehículo para controlarlo. ¿Por qué? Porque ya cuando lo controlan y desde afuera, incluso puede ser otro delito, a lo mejor no utilizar una pistola. Es más, tal vez no sean las personas del robo, pero en ese control percibe el policía desde afuera que hay un arma de fuego ahí y realiza una detención en flagrancia. Cuando lleva a cabo esta detención, como se tiene que justificar esa invasión a la expectativa de privacidad, tiene entonces que verse cómo es justificar cómo se dio ese llamado y que existe ese llamado. La obligación del agente del Ministerio Público que recibe esa puesta a disposición es inmediatamente solicitar el registro de la llamada. Los policías le están diciendo que su actuación se derivó de un llamado del 911 que había determinadas características, que eso los llevó a detener ese vehículo en particular. Bueno, eso tiene un registro. Ustedes como defensores van a verificar eso. ¿Por qué? Porque si no tiene un registro, no se justifica ese control. Si no se justifica ese control adecuadamente con un sustento objetivo,
Entonces, esa evidencia incluso es ilícita. ¿Por qué? Porque no está justificado que pararan ese vehículo. ¿Por qué? Y esa es la protección constitucional. Pues porque le pueden poner cualquier cosa a los policías. El informe policial homologado es un documento oficial elaborado por agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Se presume su legalidad, se presume su objetividad, se presume su buena fe, no se puede presumir lo contrario, pero todo lo que está narrado ahí tiene consecuencias jurídicas contra la persona que está siendo detenida. Entonces, lo que está narrado ahí debe tener un sustento porque sí se lleva a cabo, porque así está diseñado el sistema de la plataforma México. Se recibe un llamado, le generan un folio y un registro con detalle de cada una de las circunstancias que se dan en ese llamado. Entonces, obligación del Ministerio Público, exigencia por parte del abogado defensor, a ver, ¿dónde está el llamado de que se realizó en 911? En el control de la legalidad de la detención, solamente se ocupa el informe policial homologado, pero en la estructura del informe policial homologado tiene muchos anexos. Cuando hay vehículos asegurados en esa detención, le anexan ahí la descripción, el inventario que se hace en ese vehículo, los golpes que trae, si es un daño en propiedad, etcétera. Bueno, se le va a anexar, se le debe anexar, y si no lo pide la policía, lo debe pedir el Ministerio Público, ordenarle a su policía que lo haga, ese registro del C4 para que no sea solamente una narrativa, que aunque se presume legal, se presume cierta, se presume de buena fe, se tiene que rebasar ese estándar de presunción porque esa actuación va a generar una vinculación al proceso, una calificación de legalidad, si se dieron los supuestos y los parámetros se respetaron, y una vinculación al proceso probablemente va a tener consecuencias jurídicas, entonces se requiere rebasar ese estándar de presunción. El preventivo en grado superior, bueno, en el grado menor, si el controlado es una persona como el de la motocicleta de ahí, o una persona que va a pie, no vio ningún vehículo, dicen que trae una mochila en hombros y establecen cuáles son las características. Bueno, todas las personas que coincidan con esas características de la misma manera que con el vehículo, pues pueden ser controladas por parte de los agentes de autoridad. Si no es la persona, pues no va a pasar nada, continúa su camino. Eh, pero, ¿qué pasa si la expectativa de privacidad protege precisamente los bolsillos de esa persona, las bolsas traseras de su pantalón, el interior de su mochila, todo lo que está oculto a la vista? ¿Cómo pasamos al segundo nivel de contacto para realizar una revisión profunda de esa persona, de sus ropas, del interior de su mochila? Dice, y está aquí en el segundo o grado superior. Preventivo en grado superior, motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. Justifica que los agentes estén en posibilidad de realizar sobre la persona y o vehículos un registro más profundo. Cuando se actualiza la necesidad o la posibilidad de que la gente de la policía realice este control preventivo en grado superior, ahí sí se justifica rebasar esa expectativa de privacidad. Dice que los agentes tienen posibilidad de realizar sobre la persona y o vehículos un registro más profundo. En este segundo grado de control, los agentes podrían además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Ya no se trata de ver desde el exterior la comisión de un delito que ya justifica una detención en flagrancia. Se trata ya de la justificación para realizar la revisión de ese vehículo, para invadir esa expectativa de privacidad, abrir la caja de guantes, los compartimentos que estén ocultos, la cajuela y realizar esa revisión. Tienen que actualizarse estos criterios, estos parámetros de la primera sala para poder justificar adecuadamente, porque si no es el caso, se considera ilícita esa revisión, se considera ilícita la detención y toda la evidencia que se haya encontrado con una revisión que no está justificada pues se considera ilícita y ya no pueden realizar ninguna imputación. Bien, le voy a dar lectura íntegra. Este es el número
de registro de la tesis, que es la materia de esta clase. Les pedí ahí que la tenga a la mano. Resulta muy importante que pueda seguirme con la lectura del registro. Me gusta leerla toda porque es un compendio de muchas circunstancias que estableció la primera sala y que de manera gradual o de manera sistemática se van relacionando. Cada detalle de lo que dice todo el criterio es importante para ver en qué momento se puede rebasar o invadir esa expectativa de privacidad. Dice, el rubro es control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención de la flagrancia. Dice, la finalidad de los controles, esto ya es el cuerpo de esta tesis, sí es una tesis aislada. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policíacos o corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. Este es uno de los supuestos de la forma en que se actualiza uno de los supuestos de la sospecha razonable objetiva. Y el propósito es evitar la comisión de algún delito. Está enfocado al delito que no se ve, al delito que no es percibido directamente, que no es evidente la conducta que realizan. Dice, en este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique. Ese acto de molestia que el policía genera, que el policía realice un control del que estamos hablando, debe tener una justificación. Protege a los ciudadanos en general de que no sea producto de una apreciación subjetiva de los policías por la apariencia, por los tatuajes, por la vestimenta. Dice, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por eso les decía que como operadores, principalmente como defensores, este criterio, si bien es cierto, hace una justificación para que el policía pueda invadir esa expectativa de privacidad, también exige, impone parámetros en particular que se tienen que cumplir para que se pueda calificar de legal esa detención y para que se pueda considerar incluso constitucional el mismo acto de molestia de restringir el libre tránsito. Dice, si no se actualiza una sospecha, la sospecha razonable objetiva dice, podría justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existan circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. No traen los policías rayos X para ver que alguien está cometiendo un delito que está oculto, que no salta a la vista. Y protege a los ciudadanos para que no sea por apreciaciones subjetivas de la policía. Tiene que justificarse ese acto de molestia, tiene que justificarse la necesidad de este control. Dice, por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no solo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Entonces, lo primero que tiene que actualizarse, de acuerdo a estos parámetros, es, o justificarse, mejor dicho, que se actualice la sospecha razonada objetiva. Ya vimos de las dos maneras en que se actualiza la sospecha razonada objetiva y también aquí lo explica. Por eso, cuando esta clase me gusta darle lectura íntegra a todo el criterio, porque nos va dando luz y de manera cronológica cómo podemos avanzar en esos controles y cuáles son las exigencias para los policías. Dice, así, los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas
y los testigos de algún delito con la denuncia, perdón, dice, y no solo las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razón. Las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. Como se los estaba mencionando y lo que debe ver con lupa ahí el defensor es que todo esto esté acreditado. Todos estos parámetros no basta con que el policía los diga o el agente del Ministerio Público en su argumento lo recoja esa narrativa del policía y pretenda justificarlo con argumentos. De manera objetiva, debe haber un registro de todo esto que permita justificar, acreditando adecuadamente que se llevó a cabo este llamado. Dice, en este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y o desafiantes frente de los agentes de la policía. Este es el otro supuesto de la sospecha razonada objetiva. Empieza estableciendo el supuesto de cuando hay información de delitos previamente denunciados. Cuando ese acto de molestia se genera porque hay una coincidencia de las características manifestadas en esos delitos previamente denunciados con quien están controlando, y este segundo supuesto de sospecha razonable objetiva es porque están visualizando conductas evasivas, conductas desafiantes, conductas inusuales. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa. Por eso hice una distinción ahí en las hipótesis de flagrancia, donde dice que cualquier persona puede tener a otra en el momento de estar cometiendo el delito. Esa es la realización, la percepción evidente del delito, del hecho, de la conducta. Salta a la vista de la persona que interviene y a lo mejor decide realizar una detención. De forma directa lo percibe. Y en este caso no. Para estos controles, la realización del delito está oculta. Lo que nos permite o lo que nos lleva a realizar estos controles es tratar de verificar si esas conductas inusuales, desafiantes o evasivas las están desarrollando porque están ocultando la realización de un delito. Dice, pero sí las circunstancias circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea, dice, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, circunstanciales, condiciones circunstanciales, ya sea porque hay una denuncia informal o anónima, que es el primer supuesto de sospecha razonable objetiva, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la razón de un delito. No trae rayos X en policía, pero esas conductas, esas acciones le permiten considerar, le permiten inferir razonablemente que las está desarrollando porque está ocultando la realización de un delito. Sospecha razonada, objetiva, sospecha razonable, objetiva, es lo mismo. Se entiende que es porque está siendo razonada por parte de la agente de autoridad que está realizando este control. Es razonable, ¿por qué? Pues porque hay coincidencia con un delito previamente denunciado o porque sí son evidentes esas conductas inusuales y las está percibiendo el agente de la policía. Entonces, la actuación es razonable, la sospecha está razonada. Por eso puede ser sospecha razonada objetiva o sospecha razonable objetiva. Dice, aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. Aquí es donde vemos esos dos niveles de control que se pueden llevar a cabo. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse. Uno, preventivo en grado menor, que es el que vimos hace un momento, en el cual los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de las personas y o vehículos con la finalidad
de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. Tomando el ejemplo de la persona que está a las 3 de la mañana recargado en su motocicleta, fumando un cigarro afuera de un Oxxo, no está comprando gasolina, no está comprando nada en el Oxxo. Esos son los que va a controlar el agente de autoridad. Oye, identifícate cómo te llamas, dónde vives, qué haces aquí, de dónde vienes, a dónde te diriges, por qué estás aquí a esta hora. Dice, en este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. Esa revisión exterior superficial implica que los agentes de la policía puedan ver, pues si no porta un arma ahí en su cintura, aunque no esté alguna parte del arma visible, pero sí que pueda considerarse que tiene ahí un bulto que pudiera parecer un arma, pero desde afuera no está. Si yo no tengo a la vista eso, no se justifica el segundo grado de control. Ahorita vamos a ver cómo se justifica. Dice, en este control preventivo de grado menor pueden efectuar revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. Es el ejemplo que les puse. Cuando ese control permite que ya estemos controlando determinado vehículo, bueno, desde afuera, lo que está a la vista es lo que nosotros podemos considerar para determinar o tomar la decisión de detener a alguien en flagrancia. Lo que está oculto no, si no pasamos al segundo nivel de control, de contacto. El segundo dice preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y o vehículos un registro más profundo. Aquí ya faculta a los policías que están realizando este control a realizar un registro más profundo. Dice, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. Este es el segundo nivel de contacto. Dice, en este supuesto, estos podrían además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza. Fíjense bien, aquí dice cómo se actualiza el supuesto para pasar a ese segundo nivel de control. Y ese segundo nivel de control ya justifica registrar la ropa de las personas, registrar sus pertenencias, así como registrar el interior de los vehículos. Este segundo nivel de control justifica invadir esa expectativa de privacidad, abrir la caja de guantes del vehículo, abrir los compartimientos ocultos, abrir la cajuela del vehículo, revisar la mochila del sujeto que están controlando y que lleva una mochila ahí en los hombros, revisar sus bolsillos, todo lo que tengan que revisar. Ahorita dice cómo se actualiza. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa. Aquí está el primer supuesto de sospecha razonable o razonada objetiva, cuando hay una información de delitos previamente denunciados. Para que se justifique este segundo nivel de control, de acuerdo a lo que dice la primera sala, dice, se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa. ¿Qué significa esto? En la denuncia realizada ante el 911, dicen que se trata de una camioneta Chevrolet Traverse color blanca, con vidrios polarizados, con doble quemacoco, con la fascia delantera de color negro, distinta al color de toda la camioneta, con un golpe en la salpicadera trasera del lado del copiloto, con la calavera rota. Estoy exagerando el ejemplo, pero para dar una descripción más precisa de cómo se actualiza este segundo nivel de control. Trae un logotipo, hay un pegote de un partido político en particular o de un negocio. Cuando los agentes de la policía tienen a la vista un vehículo y dos personas a bordo, de sexo masculino, entre 18 y 25 años. Cuando los agentes de la policía tienen a la vista un vehículo
con esas características. Es una Chevrolet Traverse, trae vidrio polarizado, trae la fascia delantera negra, trae la calavera del copiloto estrellada, trae un logotipo de un partido político en particular. Son dos sujetos, son jóvenes. Estos corresponden ampliamente con las características denunciadas, así lo dice el criterio. Dice, se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa. Por supuesto que justifica la revisión de ese vehículo, la caja de guantes, la cajuela, los compartimientos ocultos. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia amplia de las características. En el primer nivel de control, para justificar el acto de molestia con cualquier vehículo, que sea Traverse, que sea de color claro, que puede ser blanco, crema, perla o gris claro, pues estamos en el primer nivel de control. Pero si las características son muy claras, son muy particulares, son muy específicas, y los policías tienen a la vista un vehículo con esas características muy específicas, justifica este segundo nivel de control, cuando corresponden ampliamente con las características de delitos previamente anunciados. Pero ¿qué pasa con el segundo supuesto de sospecha razonada objetiva? Dice, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. Aquí ya deja de lado lo que es la conducta inusual, porque esa conducta inusual ya tiene a los agentes policíacos controlando a alguien. Y dice que cuando ese sujeto o esos sujetos muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de autoridad. Le voy a poner un ejemplo concreto, práctico, real, de una puesta a disposición. Los agentes de la Policía Estatal, en el informe policial homologado, narran que cuando le hacen en la parada a un vehículo en particular, ellos traían información de un delito previamente anunciado. No lo dicen así, narran que andaban trabajando, iban circulando, que reciben el 911 una llamada y que le dan las características del vehículo. Ahorita no recuerdo cuál era el delito previamente denunciado, pero cuando lo paran, no se paran, tienen que seguirlo, se involucran un par de unidades más. Cuando lo cierran, esta persona choca una de las unidades para seguir huyendo. Y en la narrativa establecen eso. Eh, Continúa huyendo y tienen que alcanzarlo más adelante. Esa es una conducta altamente evasiva. La conducta altamente desafiante es cuando ya no hay manera de que sea más evasivo, a lo mejor ya realizó conductas evasivas y cuando está siendo controlado no sabes con quién te metes, te voy a mandar levantar, voy a hacer que te corran, chingas a tu madre, bla, bla, bla. Ese tipo de conductas desafiantes, altamente evasivas y altamente desafiantes, que actualizan la sospecha razonada objetiva por la conducta de quien está siendo controlado, justifican el segundo nivel de control. ¿Por qué? Las inferencias que hace cualquier persona y que son inferencias las que nos permiten considerar o que le permiten a la policía considerar que se encuentran ante una persona que pretende ocultar la realización de un delito, pues las infieren de esas conductas. Porque, y viéndolo ya enfocado a la protección constitucional, a nuestra intimidad, a la expectativa de privacidad, pues si yo no estoy cometiendo ningún delito, si soy una persona de bien, pues ¿por qué me van a parar? ¿Por qué me van a revisar? Tal vez pueda haber cierta resistencia porque me molesta, porque es un acto de molestia, pero ya conductas de un nivel mayor, primero inusual, segundo desafiante o evasiva, permiten inferir razonablemente que están ante una persona que pretende ocultar la realización de un delito, porque si no fuera así, pues voy a decir, me llamo Gerardo Rodríguez Vega, estoy aquí esperando a mi hermano sale a las 3 de la mañana, está cuidando a un enfermo y yo lo voy a llevar a su casa.
Entonces no voy a huir, no voy a tratar de huir, no voy a ser desafiante con los policías, mi conducta es natural y se van a retirar. Pero ¿qué pasa si llegan y me pretendo subir a la moto y ya me quiero ir? Quiere decir que no estás haciendo nada ahí. Y luego me cierran y yo le saco la vuelta a la patrulla y sigo avanzando. Se llaman inferencias. Esa conducta que es altamente evasiva, a lo mejor me tienen que seguir cientos de metros, 1, 2, 3 kilómetros para lograr pararme. Eso ya va a justificar la revisión física, va a justificar ese segundo nivel de control, porque como se lo dije en un principio, no trae no tiene rayos X el policía, pero sí está ante una persona que pretende ocultar la realización de un delito. Esas conductas inusuales, evasivas, desafiantes, permiten inferir que es una persona que está ocultando la realización de un delito. Esas conductas altamente evasivas, como nos dice el criterio, altamente desafiantes, permiten inferir razonablemente en un mayor grado de probabilidad que estamos ante una persona que pretende ocultar la realización de un delito y por eso justifica el segundo nivel de control. Ahora, esto sí es invasivo, sí invade esa expectativa de privacidad. Sin embargo, vamos a hacer una comparación de dos sujetos. El que es el sujeto que está siendo molestado y no quiere ser molestado, pero es una persona de bien, y el sujeto que está ocultando la realización de un delito. ¿Qué pasa si mi negativa a ser controlado, si mi negativa a identificarme, si mi negativa a que me revisen, tiene que ver con que me están molestando y yo no estoy cometiendo ningún delito? Lo que pasa es que me van a revisar y no van a encontrar nada. Y los policías se van allí y yo voy a seguir allí. ¿Qué pasa cuando la conducta es altamente desafiante, altamente evasiva? Pues, permite suponer razonablemente que está cometiendo la razón un delito. Y aun cuando fuera altamente evasiva y desafiante y ya nos molesta la invasión a la expectativa de privacidad, la invasión a mi intimidad y me revisaron, pero no encontraron nada, entonces pues no va a tener consecuencias jurídicas esa conducta, esa actuación del policía, porque a final de cuentas es un acto de autoridad. Entonces, aparentemente es invasivo, pero si ya tenemos ahí a la persona, o sí lo es, ¿verdad? Pero si se justifican estos parámetros, sí, y el policía, y aquí quiero ser muy preciso en esto, en la policía estatal, en el caso de Tamaulipas, no exige para ingresar a esta policía que tengan una carrera profesional. De hecho, incluso en la policía investigadora no exige que sean licenciados en Derecho, ni siquiera criminólogos en particular. Tenemos policías ingenieros, arquitectos, algunos licenciados en Derecho, médicos, enfermeros, licenciados en enfermería. Entonces, ellos evidentemente no tienen un conocimiento, ni les requiere un conocimiento jurídico de alto nivel. ¿Por qué? Porque su actuación es policial. Entonces, estos policías que están realizando un informe policial homologado solamente van a hacer una narrativa de lo que en realidad sucedió. Ellos no tienen que sacar conclusiones, de hecho, no está bien que saquen conclusiones, porque tienen que narrar desde el momento en que son llamados, que por la 911 les dice que hubo un hecho, les da las características, que acudan a determinado lugar. Todo eso es una narrativa. Que digan que cuando lo pararon, les chocó el carro y siguió avanzando y que, o sea, en su mente no debe estar el hecho de que quieren justificar algo. Ellos están realizando una narrativa de cuál fue su actuación. ¿Me explico? Ellos no, incluso en ese informe policial homologado, y lo he visto porque a lo mejor a veces alguien de la unidad de investigación les dice a los policías, no, es que la sospecha razonable efectiva. No, el control preventivo provisional. Lo vi en un video de TikTok donde una policía allá en el Estado de México o en la Ciudad de México para una moto y le dice, párese porque le vamos a realizar un control preventivo provisional. Ay, pues yo creo que no sabía ni de qué estaba hablando, ¿verdad? Esas son conclusiones. El informe policial homologado es una narrativa de la actuación del policía.
El que realiza una conclusión de eso es el agente del Ministerio Público. Y el que tiene la obligación de darle sustento para acreditar esa narrativa, por ejemplo, con la solicitud del llamado a 911, con el registro del llamado a 911, donde va a estar acreditado que lo que dicen los policías es cierto, que se acredita porque realizó la solicitud de esa llamada, que tiene un registro preciso, cronológico, momento a momento, de qué pasó con el llamado y cómo se respondió ese llamado y qué resultó de ese llamado, quién fue el policía primer respondiente. Entonces, el policía solamente narra las circunstancias de su actuación como acto de autoridad. El agente del Ministerio Público, de hecho, va a decir, a ver, aquí necesito el 911, el policía, pídelo y me lo trae y lo vamos a anexar al informe policial homologado para acreditar que esa narrativa es. Y el Ministerio Público sí tiene que, porque ya es un órgano técnico jurídico, de hecho, él ya realizó la calificación de la legalidad, ya ordenó su retención y ahora va a ir ante el juez de control a solicitar que califiquen de legal la detención. Por supuesto que va a hacer conclusiones, por supuesto que en su argumento le puede decir al juez de control que se actualice una sospecha razonable objetiva, que se acredita y se justifica porque está ahí anexado al informe policial homologado el registro de esa llamada ante el 911, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros, operadores, vamos a ver o debemos ver ahí es una narrativa de hechos del acto de autoridad que se presume su legalidad, se presume su objetividad, se presume su buena fe, donde solamente dicen, narran, explican qué fue lo que pasó, qué fue lo que generó su actuación, cuál fue lo que provocó, generó que revisaran precisamente a la persona que ahora está en calidad de detenido y qué fue lo que justificó o por qué consideraron que debían realizar una revisión o no. Y ya de ahí se analiza si esa narrativa actualiza un supuesto de sospecha razonable objetiva, si se justifica el acto de molestia, si se acredita que hubo un llamado, si se justifica o puede desprenderse de esa narrativa que sí había una conducta inusual, que sí iba una conducta desafiante, que sí se materializó en ese momento una conducta evasiva por parte de la persona controlada. En este caso, bueno, faltan 18 minutos y para que no nos quede, no quedarnos sin espacio para las preguntas, eh, aquí termina ese último criterio, dice, concluye de la manera, dice, en consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo, los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlada será lícita y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que a su vez tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. Y como defensores, si lo vamos a analizar con lupa y no se actualiza, pues a contrario censos, evidentemente será ilícita la detención y será ilícito lo que se haya obtenido. ¿Por qué? Porque invadir esa expectativa de privacidad tiene una justificación, es violatorio de derechos fundamentales, entonces se considera ilícita la detención y se considera ilícita la evidencia que fue obtenida derivada de esa invasión a la intimidad, de esa invasión a la expectativa de privacidad. Maestro, empezamos con las preguntas. Correcto, su señoría. Bueno, pues si alguien gusta hacer alguna pregunta virtual, levante su mano, nada más debe de tener encendida su cámara para que le podamos dar el uso de la voz. Mientras tanto, también vamos a ver qué dice aquí la gente, los compañeros de Facebook Live. Dice, pregunta Oscar García, ¿qué ocurre cuando es retenido sin haber cometido conducta ilícita y aún lo hacen declarar sin su abogado que lo haya asesorado de sus derechos a una defensa adecuada? Cuando hay una conducta ilícita, Ujú. Sí, pues es una detención ilegal. Aquí voy a imaginarme por la práctica que tenemos, que está hablando de que esto sucede ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 48 horas para determinar si hay una conducta ilegal ahí por parte de los policías aprensores y todavía el Ministerio Público califica de le da esa detención.
tiene dos opciones: liberar de acuerdo a las investigaciones que haya realizado, o llevar a control ante el juez, ante el órgano jurisdiccional, a esa persona. Y aquí ese trabajo tanto de la policía como de la gente del Ministerio Público va a ser revisado por el juez de control. Y el juez de control es el que verificará que se actualicen estos parámetros, que si no, pues se va a calificar de ilegal la detención. Y, ojo, además de calificar de ilegal la detención, si es evidente una violación de derechos fundamentales, si es evidente que hay una narrativa que no tiene un sustento, incluso si el defensor se manifiesta ahí en ese sentido, oiga, esto no sucedió, los policías abusaron en este caso, lo golpearon, le sacaron información de esta manera, se va a dar una vista, el juez de control va a ordenar una vista para que sea investigado tanto los policías. Si el defensor manifiesta, oiga, pues yo se lo dije al Ministerio Público desde el principio y como quiera lo trajo aquí a control, también una vista para que investiguen la actuación del Ministerio Público, y evidentemente el juez de control va a calificar de ilegal la detención y va a ordenar la liberación y va a considerar ilícito toda la evidencia que se haya obtenido. Correcto, su señoría. A ver, vamos a ver aquí nada más una cosa, permítame. En el abogado Leonardo Umaña, le cedemos el uso de la voz, abogado. Gracias. Con una grabación de audio, ¿podría ser una prueba suficiente para demostrar el abuso de los policías? ¿Una grabación de audio para qué, perdón? Me abro micrófono. Gracias. Para demostrar el abuso de los policías. Sí, si se establece el contexto ahí, sí, porque es un registro, está permitido como un registro. Evidentemente, pues esa grabación de audio primero hay que verificar cuál es el origen, cómo fue obtenida, y que no hay una manipulación, y que esa grabación de audio tenga un contexto en el que se pueda establecer, considerar que hubo una actuación ilegal, ilícita por parte de la policía, pero sí, la respuesta es sí, con determinadas circunstancias. Correcto. ¿Alguien más que quiera formular pregunta al juez para que vamos con el abogado Bulmaro Ramírez? Adelante, abogado. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Hace rato mencionaba que hay dos tipos de control, control preventivo y el otro control, ¿cómo dijo? Los dos son controles preventivos, pero son grado 1 y grado 2. Perdón, el grado 2. Hablemos del grado 2. Sí, En este caso, usted dice de que ya la policía ya puede, digamos, hacer un registro de sí, sus pertenencias del sospechoso. sí. ¿Sí? Bueno, pero en dado caso de que, digamos, a esta persona se llevara ya a, a control judicial y ya estando en la formulación de imputación, ya le van a narrar los hechos o le van a hacer ver, ¿no? Lugar, tiempo, modo y demás circunstancias. Sí. Bueno, ahí, si el policía dice que el imputado o el sospechoso le permitió revisar sus pertenencias, pero el imputado dice, no, no es cierto, yo no te permití, sería válido, Muy buena eh, pregunta. es- perdón, Muy buena que pregunta, sí, adelante. sí, que si sería válido el informe, digamos, del policía que dice que el imputado o sospechoso sí le permitió cuando realmente el sospechoso o imputado dice yo no le permití. Es válido lo que haya encontrado el policía en sus pertenencias del imputado. No, no es válido. Les voy a explicar por qué. Cuando un policía realiza este informe policial homologado, donde está narrando en primera persona, como les estaba explicando hace un momento, qué generó primero que acudiera un llamado, qué generó la detención, bueno, qué generó el acto de molestia contra una persona en particular, qué generó la detención. En esa narrativa, los policías están narrando hechos propios. O sea, se presume la legalidad, se presume la buena fe de lo que ellos dicen que ellos hicieron. Es cierto lo que ellos dicen que ellos hicieron, porque son hechos propios.
Pero ¿qué pasa cuando dicen que alguien les dijo algo? Cuando ellos dicen que la persona detenida ya, que está en control judicial, les dio permiso, y no es hasta la formulación de imputación, es de la calificación de la legalidad de la detención, que les dio permiso, ya no son hechos propios, ellos están hablando por un tercero. Ellos no están facultados para hablar por nadie, nadie. De hecho, la prueba esa de oídas, el testimonio de oídas, de referencia, no tiene validez, a menos que la fuente de la información la confirme. ¿Qué significa esto? Que todo lo que dicen los policías es cierto y se presume cierto que les dio permiso, pero resulta que la persona que ellos dicen que les dio permiso está ahí en audiencia. Y resulta que acertadamente el abogado dice, oiga, yo quiero que declaren. Y la persona sube y dice, yo iba circulando, traía mi camioneta, me pararon los policías, me bajaron de la camioneta, me pusieron las esposas, me subieron, y este es un hecho concreto, ¿eh? Me subieron a la patrulla y empezaron a revisar mi vehículo. Yo no les di permiso, dicen que sacaron un arma, yo no traía ninguna arma. Entonces, no se puede considerar cierto lo que dicen los policías, porque la fuente de la información le está diciendo al juez de control que nunca dijo eso. Esa narrativa, y por eso les decía que si dicen que hubo un llamado 911, el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar el registro porque le da sustento a lo que dicen los policías. Entonces, si ellos dicen que la persona les dio permiso, pues hasta como presunción está bien, pero como va a tener consecuencias legales, debe rebasarse ese estándar de presunción. Entonces, si la persona se sube ahí al estrado y dice, no, yo no le di permiso, inmediatamente me esposaron, en más, me alejaron de la camioneta y luego me dijeron que yo traía algo. Eso es ilegal, es ilícito. Y la obtención de esa arma es ilícita. Y yo ya lo he calificado así de ilegal en el caso concreto. El policía de ninguna manera, o sea, cuando no encuentran una salida y dicen, es que nos dio permiso de revisar, no justifica la revisión del vehículo. Por eso en un principio les expliqué que parecen parámetros que protegen al policía, pero no. En realidad tienen una protección para la persona, para el ciudadano. ¿Por qué? Porque tienen que ajustarse a esos parámetros y tienen que justificarlos. Entonces, cuando vienen y dicen que les dio permiso, ahora, si el diputado no se sube a decir que no es cierto, pues se presume cierto lo que dicen ellos. Pero si el abogado acertadamente dice, mi representado va a declarar, va a decir que pasó nada más, bueno, ¿sabe que yo no di permiso? Eso es ilegal. Gracias, maestro. Gracias, Bien, señoría. ¿tenemos preguntas? No, no hay más preguntas, señoría. Ahí le voy a poner un ejemplo que no me hace sentir orgulloso. Yo era agente del Ministerio Público en Ciudad Mante, Tamaulipas, era mi primera plaza. Yo le dije a mi compañera MP, la licenciada Marta Chabrán, que, que yo quería llevar todos los controles de detención ante el juez de control, llevar a cabo todo el planteamiento y yo realizar el control ante el juez de control, porque el turno me tocaba una semana y la mitad de esa semana, no, dos semanas, la primera era mi semana y la segunda era su semana. Entonces, en la primera semana, en la de ella, yo llevaba los controles y en la mía también. El punto es que los policías estatales detienen a una, dos, tres personas, según el IPH, van por una brecha, según el IPH, llevan unas cubetas grandes, dos cubetas, en las que traían un chaleco antibalas, traían cartuchos, traían cargadores, traían droga, caminando por la brecha con dos cubetas, ¿no? Entonces, pues resulta inverosímil ese mismo dicho de la policía, de qué van a hacer como era el turno de ella, me llama y me dice, oye, tengo estos detenidos, pues tú me has dicho que vas a llevar, pero desde que no hay, o sea, evidentemente es para liberarlos. Y también les voy a hablar de algo que en la práctica sucede, yo creo que en muchos estados del país, ¿verdad? Pues le ordenaron que los llevara a control. Yo le dije, a ver, yo no los llevaría porque es evidente que eso es inverosímil, ¿verdad? Nos vamos a ganar a toda una vista. Pero si tú los quieres llevar, yo te apoyo y yo llevo el control. O sea, yo me llevo la vista, ¿verdad? Y sí, uno dijo, no, pues sí, tengo que llevarlo, yo no quiero que me lleve. Vamos a control, íbamos bien guapos, nos fuimos todos los MPs y empecé el planteamiento del control, que lo vamos a ver el otro lunes,
la estructura para los planteamientos, también en una clase gratuita, para los planteamientos ante el juez de control. Y, y cuando ya termino yo de exponer algo que en sí mismo era inverosímil, el juez de control ya tenía la cara de bien enojado, ¿verdad?, con nosotros. Encima de eso, la defensa dice, señoría, yo tengo un video. La detención se generó, bueno, según el IPH era a las 8 de la noche. Ahí, bueno, a las 8 ahí por esa brecha donde van caminando con todas esas cosas. De hecho, cuando a mí me habló la compañera, me dijo, oye, ¿en qué vehículo iban? No, iban caminando. No, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Pero bueno, además de eso, de que todo era inverosímil, el defensor ya en audiencia le saca un video, pone a declarar a una tía, ofrece medios de prueba de uno de los detenidos, eran 3 detenidos. Y dice, oiga, ellos no son 3, ellos eran 5 los que fueron detenidos, pero no fueron detenidos a las 8 de la noche y no traían todo eso, fueron detenidos a las 5 de la tarde porque andaban haciendo donas con el carro ahí en una colonia o en el centro, no sé, de Ciudad Mante. Y pues traía una grabación. La señora bien pilas puso su teléfono ahí en la bolsa y llega con el policía a las 5 de la tarde, 5 detenidos. Y le dice, no se preocupe, señora, es una falta administrativa, ahorita se van a ir. Eso le dice el policía a la señora. Entre esos 5 están los 3 que se llevaron a control. Resulta que por un dinerito liberan a 2, a una mujer y a uno de los detenidos, y nada más dejan a 3. Y tenían alguna información de que uno de ellos andaba mal ahí, van a la casa, encuentran droga de manera arbitraria, sin orden de cateo, y luego dicen que lo detuvieron a las 8 en la brecha con esa droga y con ese chaleco antibalas y con eso. Todo fue obtenido de manera ilícita. Esa información del video no la teníamos nosotros. Nosotros teníamos el IPH y por eso les detallé. Es la narrativa del policía de las circunstancias de la detención. Entonces, cuando sacan ese video de que a las 5 de la tarde se detuvo a 5 y que fue por andar haciendo donas por una falta administrativa, lo dice el mismo, uno de los policías que firmaba el IPH, pues no hay nada donde meterme yo. Bueno, los 5 me acompañaron, 3 compañeros, los 4 no hallábamos dónde meternos. Y esperaba yo la vista del juez de control. Y el juez de control se puso como el emoji ese rojo y echaba humo por las orejas y por la nariz, muy molesto. O sea, de por sí era inverosímil el hecho ese, y encima la defensa tenía esa grabación, ese video. Y yo tenía que argumentar en el debate, en la dúplica, a ver, Ministerio Público, pero molesto. Y la verdad era y es amigo mío del juez de control. ¿Qué tiene que decir a eso? Digo, bueno, señora, es que a las 5 de la tarde sucedió aquella detención por falta administrativa, pero deben haber sido liberados y a las 8 de la noche, pues aquí fueron detenidos. Tan absurdo también, ¿verdad? Dice así, y el dato de prueba, no, usted solicitó información porque usted es la gente del Ministerio Público y es su obligación, solicitó información a la barandilla para ver si entraron, si ingresaron, cómo ingresaron, si se fueron, a qué hora se fueron, ¿dónde está el dato de prueba? No, pues no lo tengo. Entonces, pues nos salvamos de una vista, pero es un ejemplo real de un caso extremo donde, si bien es cierto, se presume la actuación legal de los policías, debe tener un sustento. Y porque hizo la pregunta de una grabación, por supuesto, aunque sea de audio, por supuesto que puede darle luz al juez de control y tendrá que ser ante el juez de control. Si ya llegaron hasta allá, puede haber alguna actuación arbitraria del Ministerio Público o una instrucción, con el caso de nosotros era una instrucción. Entonces, por eso es importante el dominar estos parámetros, porque si bien es cierto, protegen la actuación de los policías, también es cierto que protegen la expectativa de privacidad, la intimidad de los ciudadanos, y para la calificación de la legalidad le dan al juez de control herramientas para exigirle a esos policías que hayan observado estos parámetros para que se considere constitucional la detención. ¿Alguna otra pregunta, maestro? Su señoría, no hay ninguna pregunta más. Muy Entonces, bien. pues, Pues agradezco nuevamente la invitación, maestro. Y les digo, el próximo lunes
la clase gratuita como esta va a ser respecto a la estructura que debe tener cualquier postulante, cualquier persona que va ante el juez de control, digo que debe ser sujeto, procesal en alguna carpeta. Defensor, asesor jurídico, Ministerio Público, cómo plantear adecuadamente ante el juez de control su pretensión. ¿Por qué? Porque hay audiencias de control de garantías, la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio, la revisión del acuerdo reparatorio, la revisión de la suspensión condicional, la prórroga de plazo de investigación complementaria, la reapertura de la investigación, de la investigación porque se agotó ya todo el plazo de la investigación complementaria. Eso lo puede hacer la defensa. El control de garantías es el asesor jurídico y a ellos se les da el uso de la voz al iniciar la audiencia para que hagan su planteamiento. Entonces, yo se los he dicho durante todo el diplomado, yo soy enemigo de los formatos, generan situaciones muy graves, incluso ya en etapa de juicio, porque hicieron en la acusación en el formato de otra acusación, tiene la fecha de la otra acusación y al cambiar las circunstancias de tiempo y ya en etapa de juicio se andan absorbiendo las personas, no verificaron el nombre, cosas que ya están, que tienen una falla en el formato previo, tiene consecuencias que pueden ser graves allá en etapa de juicio o en alguna otra de las audiencias. Entonces, para evitar eso y para evitar acostumbrarnos y atenernos a esos formatos, vamos a ver cómo se estructura adecuadamente un planteamiento por parte de asesor jurídico, defensa, Ministerio Público, para que este sea adecuado, completo, correcto y reúna las exigencias también del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los invito, también es gratuita, es de las oportunidades que nos da el maestro Camacho para seguir capacitándonos. Gracias, maestro, y gracias a todos por su participación. ¿De qué, señoría? Señoría, no sé si tenga algún inconveniente o, bueno, posteriormente, para quienes, porque a veces me preguntan que en dónde siguen a los maestros, porque red social, sí, Ah, no sé si tenga algún no, inconveniente. no, adelante, que- adelante. Sí, me permite compartir nada más para que Ajá. deshabilite la pantalla, para Sí. quienes quieran seguir al juez Gerardo Rodríguez, sí, les voy a compartir justamente, bueno, a ver, vamos a ver aquí, si reemplazamos el actual. Mira, aquí está en la red social del juez Gerardo Rodríguez Vega. Para quien gusta seguirlo en redes sociales, ahí lo tienen, al juez Gerardo Rodríguez Vega, para que lo puedan seguir. Ese es su perfil. Bueno, uno de sus perfiles, los invito a seguir al juez Gerardo Rodríguez Vega. Pues su señoría, muchísimas gracias por esta conferencia gratuita, esta masterclass. Los veremos la próxima semana. Primero Dios, el próximo lunes, a la misma hora, por el mismo canal en Y Liceo Académico. mañana con la de la intermedia, maestro. Mañana, sí, mañana, sé que mañana imparte usted clases de etapa intermedia. Vamos a la clase 2. Quienes puedan, todavía recuerden que están abiertas las inscripciones. Está siendo, de verdad, está siendo quienes están tomando etapa intermedia, está siendo maravilloso, maravilloso. O sea, estamos escuchando poesía con el juez en etapa intermedia, de verdad. Así que yo les recomiendo, quien quiera inscribirse, todavía se puede inscribir. Llevamos una clase de 5 clases. Su señoría, un gusto como siempre, un Gracias. comparte conocimientos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches y yo los invito a que esta conferencia vayan, se inscriban, se suscriban al canal de YouTube del Liceo Académico, ahí la van a poder ver gratis. Y en un ratito más nos vemos en la siguiente. Gracias, su señoría. Muy Gracias, buenas maestro. noches. Un abrazo hasta Ciudad Madero, ¿verdad? Tampico, Tamaulipas, Matamoros. Estoy en Matamoros, en Ah, es que Matamoros. yo quiero andar recorriendo todo el norte, pues. Que soy de Madero, pero estoy adscrito aquí en Matamoros. Matamoros, bueno. Un fuerte abrazo, señoría. Ah, Gracias a gracias. todos quienes participaron. Buenas noches. Gracias a todos.